A continuación, le presentamos 3 breves temas en los cuales se basan en las sociedades indígenas de Honduras, en su cultura y ubicación y principales sitios arqueológicos en el país. Sociedades indígenas de Honduras antes del siglo XVI. Por su ubicación geográfica, durante la época prehispánica, Honduras fue escenario de interacción entre culturas mesoamericanas. Por el norte, las de la llamada periferia sureste de Mesoamérica. En el contexto de la historia antigua centroamericana, a estas 3 regiones se les denomina zona norte, zona central y zona sur. Las culturas indígenas prehispánicas de Honduras pertenecen a las primeras 2 regiones. La zona norte fue la única que observó el desarrollo de sociedades estatales como la maya. En la zona central, bastante influida por la anterior, las sociedades indígenas alcanzaron el nivel de cacicazgos como los lencas, pipiles y chorotegas. Por su parte, esta zona, en lo que corresponde al oriente de Honduras, presenció el desarrollo de culturas menos avanzadas de carácter tribal como la paya, jicaque y sumo. Las causas, consecuencias de esas diferencias, así como el carácter de estas culturas las veremos posteriormente. Los hallazgos que sugieren la más temprana presencia humana en Honduras datan del año 9000 a.C. y consisten en herramientas y otros artefactos encontrados en la llamada Cueva del Gigante, en el sitio La Estanzuela de Marcala. En el contexto de la historia antigua centroamericana, a estas 3 regiones se les denomina zona norte, zona central y zona sur. Las culturas indígenas prehispánicas de Honduras pertenecen a las primeras 2 regiones. La zona norte fue la única que observó el desarrollo de sociedades estatales como la maya. En la zona central, bastante influida por la anterior, las sociedades indígenas alcanzaron el nivel de cacicazgos como los lencas, pipiles y chorotegas. Por su parte, esta zona, en lo que corresponde al oriente de Honduras, presenció el desarrollo de culturas menos avanzadas de carácter tribal como la paya, jicaque y sumo. Entre los sitios arqueológicos de Honduras tenemos la Cueva del Gigante, que se encuentra en el departamento de La Paz, los petroglifos que están en la Mosquitia y el sitio arqueológico de Yarumela, que se encuentra en el Valle de Comayagua. Las sociedades indígenas de Honduras en vísperas del descubrimiento. Se distinguen 2 regiones culturales según el nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades indígenas de Honduras en 1502, que son la región occidental organizada en cacicazgos y la región oriental organizada en tribus. Los cacicazgos se distribuyen de la siguiente manera: los lencas en la zona centro-occidental, los maya chotis en el departamento de Ocotepeque y Copán y los chorotegas en el departamento de Valle y Choluteca.
Los lencas tienen una población de 300 a 594 habitantes. Es un grupo étnico mesoamericano que tiene su propio idioma. En tiempos de la conquista española, solamente 3 lencas son nombrados en los documentos de esa época. Mota, que lideró a los caciques lencas que defendiendo a los españoles el Cabo gracias a Dios. En Típica fue un cacique de primera y señor de Serquín. Lempira, que organizó una guerra de resistencia que duró cerca de 12 años y terminó con su muerte en 1537. Su religión nativa de los lencas, religión politeísta. Su lengua lenca se consideraba una lengua extinta porque ya está en peligro de extinción. Los mayas chortís yacen antes de la llegada de los españoles. Son considerados los descendientes directos de los mayas. Sus costumbres, su lengua, son de familia mayense y de lengua chol. Han perdido la lengua chol y han adoptado la lengua española. Los chorotegas proceden de Mesoamérica y se estima que llegaron a Centroamérica entre el siglo VI y VII. Están considerados como el grupo étnico de la cultura mesoamericana situado más al sur. Estos grupos estaban socialmente estratificados. Sus gobernantes eran caciques hereditarios, regían sobre un número de pueblos o comunidades cuya población eran esencialmente agriculturistas y sus prácticas religiosas se centraban en sacerdotes, templos e ídolos. Constituían sociedades más grandes, complejas actividad que sus vecinos hacia el oriente. Los cacicazgos tenían 3 clases fundamentales. La primera, los nobles. Ellos ocupaban los más altos cargos civiles y religiosos y estaban exentos del pago de tributos. Los cacicazgos tenían 3 clases fundamentales. La primera, los nobles. Ellos ocupaban los más altos cargos civiles y religiosos y estaban exentos del pago de tributos. La siguiente, la número 2, indios comunes o tributarios. El grueso de la población compuesta por soldados, comerciantes, agricultores, cazadores, pescadores, vendedores del mercado y artesanos, entre otros. Y los esclavos, que es la número 3, esclavos de rescate por auto, venta o por castigo y de guerra destinados al sacrificio religioso. En cuanto a su actividad económica, en el occidente y el centro de Honduras la agricultura fue la actividad de subsistencia y de mayor importancia. La cacería, pesca y recolección jugaron un papel secundario. Las artesanías estaban altamente desarrolladas en comparación de los grupos de Oriente y el comercio establecido. La agricultura y la cacería eran actividades esencialmente masculinas, mientras que las mujeres se ocupaban de la pesca fluvial y los cultivos alimenticios más importantes del occidente y centro de Honduras, frijol, yuca y camote. El maíz era el más importante. En comparación con el oriente de Honduras, el cultivo de tubérculos jugaba un papel menos destacado en la economía. Los tubérculos cultivados de mayor importancia eran la yuca y el camote. Otros de los cultivos de importancia en la economía indígena fueron el cacao y el algodón. Los animales que se cazaban eran tan variados como las técnicas utilizadas para atraparlos. Los únicos animales domésticos que se criaban en Honduras eran pavos y unos perros que no ladraban. La pesca era una actividad económica subsidiaria en la mayoría de los cacicazgos, pero tenía mayor importancia en la costa norte de Honduras y en el Golfo de Fonseca.
La recolección de plantas y frutas jugó un papel predominante en la economía de los grupos indígenas del occidente de Honduras, donde probablemente se llevaba a cabo en épocas de escasez y no como actividad regular. En comparación con las tribus al oriente, las artesanías en el occidente de Honduras estaban altamente desarrolladas. Tejían el algodón para hacer cobijas y vestimentas. Utilizaban vegetales como el achote, también fabricaban una variedad de escubillas, jarrones y otras de cerámica para ganar, y también hacían cestos. Otra parte importante de los cacicazgos eran que estaban socialmente estratificados y eran dirigidos por caciques. La posición del cacique era hereditaria y el cargo pasaba de padre a hijo. Cada pueblo tenía también un ministro de justicia y 4 lugartenientes, quienes presidían sobre asuntos como la guerra y el gobierno, la tierra y los matrimonios. Consultaban con los sacerdotes sobre estos asuntos y aconsejaban al cacique en conjunto. La mayoría de la población de los cacicazgos se componía de plebeyos, llevaban a cabo actividades de subsistencia y participaban en el comercio y la guerra. El crimen era relativamente poco frecuente en los cacicazgos. Su comercio estaba bien establecido en los bienes comerciales. Estaban la miel, los patos, los esclavos, la sal y los artículos para élites gobernantes. En cuanto a su religión, sus prácticas religiosas se centraban en sacerdotes, templo e ídolos. Los sacrificios humanos no eran comunes y no se comían carne humana. Estas sociedades también estaban divididas en 3 tribus. La primera, los jicaques, la segunda, los payas, y la tercera, los sumos. Los jicaques, establecidos a lo largo de la costa caribeña hacia el occidente. Los payas habitaron al noroeste del departamento de Olancho. Se extendían hacia el sur desde el Patuca. Eran sociedades igualitarias en las que prevalecía la división natural del trabajo. Si tu estilo es visitar lugares únicos, entonces tu destino debe ser a uno de los mejores secretos que tiene Honduras, la Ruta Lenca. La ruta de 76 millas lleva a los visitantes desde Santa Rosa de Copán hasta La Esperanza, y entre ellos, una serie de encantadores pueblos llenos de tradición lenca. Aproximadamente 100.000 lencas conforman uno de los grupos indígenas más grandes del país. Un gran escape hacia la Ruta Lenca es Gracias. En el bullicioso mercado del pueblo, los lencas venden sus vegetales y sus artesanías. Gracias es el hogar del museo Casa Galeano. La herencia lenca es el actor principal de las paredes de este museo. La Ruta Lenca te llevará a una variedad de municipalidades. La Campa y San Manuel de Coloete son 2 claros ejemplos. Las iglesias aquí son construcciones del siglo XVII y son simplemente magníficas. Y una de las creaciones artísticas más impresionantes de Honduras, la alfarería lenca, es hecha en estos pueblitos. Para crear estos artículos tan fáciles de reconocer, las mujeres utilizan el mismo método de hace 1500 años atrás. La alfarería de barro la puedes obtener en las diferentes tiendas de souvenirs distribuidas por todo el país. De vuelta a Gracias, vale la pena que te detengas para visitar el fuerte de San Cristóbal. España donó los cañones para que el país tuviera con qué defenderse en tiempos difíciles. Y el expresidente de la nación de 1840, Juan Lindo, está enterrado en estas tierras. Y a pesar de que la fortaleza no fue construida por los lencas, ciertamente provee a la Ruta Lenca una maravillosa vista. Solo en Honduras, todo está aquí.
los pueblos autóctonos de Honduras, orígenes y generalidades de su problemática actual. Eso de las etnias es algo peliagudo, siempre ha habido igualdad, considerándose todos dentro del mismo costal y con igualdad de derechos, pero resulta que los negros andan clamando formar grupos aparte, porque desea conservar sus tradiciones y su cultura y su orgullo tribal, sin tomar en cuenta que de donde vinieron nada trajeron, parte de una danza posiblemente inventadas y un nulo recuerdo de las raíces de donde salieron. Y además hay gente que está empujando a nuestros indígenas de Occidente a consolidarse como raza, porque son autóctonos y dueños ancestrales de las tierras. Y esos tampoco han aportado algo a la civilización hondureña. Por el recuerdo de las vagas glorias y de la sabiduría maya se encuentra perdido en el tiempo y esculpido en piedras que rememorarán un ayer que dejó de existir y que nada influencia en el presente. Esas actitudes de liberación y de separación indígena se están volviendo altamente peligrosas, pues además de pueblos pobres nos constituiremos en pueblo racista, que nunca lo hemos sido. Iniciamos este tema con un comentario de un escritor muy conocido que se llama Orlando Enríquez, para valorar la percepción que sobre los pueblos autóctonos de Honduras comparten importantes sectores, incluso intelectuales de nuestro país. La Constitución de la República, en el artículo 60, refiere que en Honduras no hay clases ni grupos privilegiados, es decir, que debe haber igualdad de oportunidades. Esto que no se aplica a la generalidad, tampoco ocurre con las poblaciones autóctonas. Honduras es el país latinoamericano más pobre, junto a Haití y Nicaragua. En promedio, su población, aunque de bajo ingreso anual, cuenta con una cobertura de servicios de salud y educativos relativamente mejor que la del promedio de países pobres y de muchos países latinoamericanos de mayor ingreso per cápita. Un contingente considerable de población garífuna ha emigrado hacia los Estados Unidos. Sus familias viven de las remesas que envían sin procurar formar alternativas de subsistencia. Es evidente las ausencias de una política de Estado orientada a mejorar la calidad de vida de estas comunidades. La exclusión socioeconómica de estas compatriotas se observan en los siguientes datos de ingreso anual. Es de $150, es decir, 41 centavos del dólar diario por cabeza de familia, derivados de su trabajo como jornaleros agrícolas, estacionales, servicio doméstico y el pequeño comercio de artesanía. Cuando cuenta con una parcela, su economía es de subsistencia precaria por la baja calidad de sus tierras y su tecnología rudimentaria.
La herencia demográfica colonial. De acuerdo a la demógrafa inglesa Linda Newson, en el año 1992, la población nativa de Honduras en 1502 era de 800.000 personas. Las peculiaridades de la conquista y colonización hondureña la redujeron a 32.000 a finales del siglo XVI. Esto quiere decir que el 95% habían sido exterminados por los invasores europeos. Los medios de exterminio fueron las enfermedades, la desintegración familiar y la mortalidad infantil, el maltrato laboral, el tráfico de esclavos hacia las Antillas, las guerras de conquista, el mestizaje y la baja fertilidad asociada a la alteración radical de la forma de vida nativa. Por las características culturales de los nativos hondureños, la zona central y occidental fue la más castigada por la conquista y colonización española. La zona oriental, de población más dispersa y primitiva, permaneció como territorio fronterizo al que solo misioneros y piratas entraban a convertir y comerciar con los nativos. La población indígena experimentó una leve recuperación entre los siglos XVIII y XIX, cuando llega a 62.692. De acuerdo al censo de la provincia en el año 1502, este número equivalía al 50% de la población total de Honduras, que era de 128.000 habitantes. El Estado y los pueblos autóctonos del año 1821 al año 2001. La situación de rezago socioeconómico que actualmente experimentan los pueblos autóctonos de Honduras ha sido atribuida por diversos especialistas como resultado de la ausencia de políticas específicas y de larga duración hacia los mismos. La independencia de Centroamérica no fue producto de una lucha reivindicadora pluriclasista contra el reino español. Fue una maniobra oportunista de la élite criolla guatemalteca ante el temor de perder sus añejos privilegios dadas las reformas liberales del nuevo Estado español entre los años 1820 y 1823. La única medida específica orientada a las clases subordinadas fue la abolición de la esclavitud en la Constitución Federal de 1824, pero aún los miembros más progresistas de la élite centroamericana solo consideraban como ciudadanos a los representantes de las familias blancas, que tradicionalmente habían controlado el poder económico y político durante la colonia.